Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre de que una vez más nos permite entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio, con el propósito de edificar tu vida por medio de la palabra de Dios. Dios te conoce, Dios conoce a tu familia, el Señor también conoce tu necesidad. No es una casualidad que tú estás ahí, que Dios ha permitido que tú sintonices este canal. Él tiene un gran interés, un sumo interés por tu vida, y a través de nosotros, por medio de la palabra, quiere llegar a ti para enriquecerte, fortalecerte, ayudarte y también revelarse a tu vida y a los tuyos. Así que dispón tu corazón y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, amados, vamos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta ocasión la porción bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a comenzar a leer el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová
para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer era o es la 10ª parte de un efa. Que Dios nos bendiga hoy, como ha hecho siempre a través del estudio de la palabra de Dios. Dios hace varias semanas que nos tiene envueltos, ocupados en el estudio de su palabra, y el Señor ha tomado esta porción de la experiencia de Israel en el desierto, cuando Dios nutrió, alimentó a su pueblo por 40 años. Y el Señor está explicando enseñanzas para nosotros en el área de la relación, de la comunión con Él, presentando el maná como lo presenta el Nuevo Testamento, como un tipo de Jesús. Jesús es el alimento espiritual. Él dijo: yo soy el maná que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo el Señor. Así que Jesús es el alimento de Dios. Es el medio, es el camino, es la verdad, es la vida, es el camino de acceso a Dios. En Él participó con nosotros de todo lo que era humano, para que ahora nosotros como seres humanos participemos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Estamos participando. Hemos dicho en la aplicación de este mensaje que el cristiano necesita una relación diaria y permanente con el Señor, que después de creer en el Señor no hay nada que sea más importante que perseverar. No se le acredita a los cristianos los años de servicio del pasado cuando se paralizan y no siguen caminando. Usted no puede decirle al Señor al final de los días: bueno, Señor, yo viví 50 años, 40 contigo y 10 en el mundo, y yo pues por lo menos duré 40 años, pero me aparté. Pero no, se dice: no, lo importante no es cómo tú llegaste, el asunto es que tú llegues. Tú tienes que llegar, hay que perseverar hasta el fin. Este será salvo, no porque la salvación esté en la perseverancia, sino porque todo lo que es del Señor, que está nutrido y sustentado por el Señor, y en el Señor persevera. Tú viniste aquí hoy, el Espíritu de Dios aprovecha, aún antes de entrar a la palabra, para decirte, y Jesús toma la palabra de Juan capítulo 15 y te dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que está en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere que tú no seas un cristiano de domingo, un cristiano de ocasiones. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tú estés injertado en Él, que tú perseveres, que tú seas hermoso, hermosa, que tú seas como árbol plantado junto a arroyo de aguas, que tú des tu fruto a su tiempo y que tus hojas nunca caigan. Que el Espíritu Santo te ilumine, porque Dios te quiere en diligencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece. La palabra de Dios dice que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. La palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. La palabra de Dios dice que el reino no es para los cobardes. La palabra de Dios no dice que el evangelio llegó a nosotros por la fidelidad de Dios primeramente, por la intercesión de Jesús a la diestra del Padre, porque Él subió al cielo y traspasó los cielos para sentarse delante de Dios por nosotros. Hoy
tiene que llegar a nuestra memoria, a nuestra mente. Hoy el Dios del cielo nos confronta con la gran verdad negada por el mundo, pero para nosotros la gran verdad del evangelio, que Cristo Jesús resucitó al tercer día entre los muertos y venció la muerte y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte, y subió al cielo traspasando los cielos y presentándose a Dios por nosotros. El cielo está abierto ya para ti, porque cuando Él pasó, rompió la capa de ozono, hizo un camino nuevo y vivo para darte un acceso al Santísimo. Pero hoy te digo por el Espíritu Santo que si el evangelio, como dijo Pablo, no tiene efectividad, es por ti, no porque no tiene en sí mismo. Como dice el apóstol Pablo, los que se pierden porque no han aceptado el medio de salvación. Si estás debilitado, es por negligencia. Si eres un cristiano débil, si eres un cristiano inconstante, si eres un cristiano inefectivo, si eres un cristiano infructuoso, la culpa no es de Dios. Primeramente, Dios te salvó de tu mala manera de vivir. La salvación está segura. La salvación está a la diestra del Padre. Nadie puede quitarla. Dios no se retracta. La salvación está segura. Dios aceptó a Jesús. La salvación es un hecho ya para ti. Tú estás salvo. Si Cristo viniera ahora mismo, tú traspasas ese techo y te vas con Él. Porque la salvación tuya no está en juego. La salvación tuya está segura primeramente en que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Segundo, porque Dios aceptó el sacrificio. Tercero, porque Dios envió al Espíritu Santo desde el cielo para cuidarte, para guiarte a toda verdad. Dios impartió dones, capacidades ungidas. Llamó ministros para que te apacentasen y te cuidasen. Derramó dones, mandó al Espíritu. Si Cristo fue fiel en la obra de la redención, también lo será y lo ha sido el Espíritu Santo en guardar a la iglesia hasta el día de Cristo. El Espíritu Santo una vez me reveló que así como Cristo terminó su ministerio diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Mientras estuve en el mundo los cuidé, ninguno se perdió. Porque yo los cuidé, salvo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero los míos no se perdió, ninguno se perdió. Apocalipsis termina diciendo: y los que estaban en el libro de la vida entraron por la puerta de la ciudad. Los que estaban en el libro de la vida. Dios no puede fracasar. Cristo dijo: ninguno se perdió. Y lo que Dios me reveló es que un día, cuando Cristo aparezca con voz de arcángel y trompeta de Dios en las nubes del cielo, ese día, cuando la iglesia sea arrebatada, recibirá al Señor en el aire. El Espíritu Santo irá con nosotros. Hoy se une a la voz de la iglesia diciendo: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Pero aquel día, cuando el Señor venga, le va a decir a Jesús: ninguno de los que me diste se perdió. Fueron tercos, obstinados, desobedientes, cabezones. Tuve que luchar con ellos, pero ninguno se perdió. Amén. Amén. Con esto te quiero decir que no hay negligencia de parte del cielo. El Señor no te tiró en el mundo ahí para que el diablo te coma. Te salvó en el pasado, te cuida en el presente y te asegura la gloria en el futuro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esa verdad nos sostiene. La cruz es todo para nosotros. Pero también nos enseña la palabra, y lo estudiamos, que ese maná fue guardado. Y ahí dice que de un día para el otro, ¿qué pasa? Se agusanaba y el día se descomponía.
solamente había un día, solamente un día, donde el maná caía cuando se guardaba, era conservado. Y fue el día de reposo. Fue lo mismo la experiencia de Jesús. Él descansó el sábado en la tumba. Después del viernes que cayó la doble porción, los apóstoles, aunque se lo advirtió un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pedro se levantó el día de Pentecostés y dijo: ese Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor en Cristo, y en ningún otro hay salvación. Ese Jesús que fue clavado por lo que Dios determinó, por anticipado consejo de Dios, Dios lo levantó entre los muertos, porque está escrito en el Salmo: no permitirá el Señor que su santo vea corrupción. Y Jesús cayó en la tumba, el maná cayó en la tumba y no vio corrupción, no se agusanó. El único cuerpo que ha durado 3 días en una tumba y no se sin echarle sustancia química y no se agusanó fue el de Jesús. Porque Jesús no fue a la tumba a quedarse. Cuando Jesús entró al Seol, fue como el que entra a un hotel y dice: quiero reservación por 3 días. Los demonios tenían planes de que él se quedara. Vieron la oportunidad de retenerlo. Si la muerte los retenía, no había salvación para nosotros. Pero consultaron a Satanás y Satanás dijo: no podemos. ¿Pero cómo que no podemos? Esta es la oportunidad nuestra de retenerlo acá para siempre. Si él es retenido acá, toda la humanidad es retenida, porque representa a la humanidad. Y el diablo le dijo a sus secuaces: es que no se puede, es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Vamos a retenerlo, hagamos la fuerza. Esto no es un asunto de fuerza. No es un asunto de fuerza. Y el diablo evangelizó a los demonios. Y les dijo a los demonios: cuando Dios puso a Adán como Señor en el Edén, yo lo engañé y él me obedeció. Y al obedecerme, yo llegué a ser Señor de Adán y de la humanidad. Pero este que entró ahora aquí, yo traté de tentarlo, le viré la tentación al revés, al derecho. De serpiente me convertí en dragón, con toda astucia le viré las cosas, usé todos los sofismas, las estratagemas de error, engaño. La verdad, no pude hacer nada, no pude vencerlo. Él, le dijo el diablo evangelizando a los demonios: todos los que han venido antes vinieron porque se lo merecían. A ellos se lo podemos encerrar acá, pero a este no, porque él no vino por él, él vino por los otros. ¿Y qué hacemos, jefe? Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay nada que hacer. Pero si lo matamos en la cruz, lo matamos porque el Padre lo dispuso así. Pero retenerlo aquí es imposible. ¿Pero por qué? Dice: ya te dije por qué. Te estoy evangelizando. Primeramente, porque la tumba es para los pecadores. Y él nunca pecó. No lo podemos retener. Y segundo, él es el autor de la vida. Amén. Y los demonios gritaban, como en su ministerio: Jesús,
¿Quién eres? Te conocemos, el santo de Dios. Has venido antes de tiempo a molestarnos. No, no es antes de tiempo, llegó el tiempo. Ustedes que querían que nunca llegase el tiempo, pero el reloj del cielo dio la hora. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y le preguntaron a Jesús: ¿a qué viniste? Dice Jesús: gracias por preguntarme. Dice: el diablo no fue enviado a evangelizar sino yo. Así que déjeme decir a qué yo vine acá. Allá afuera y aquí adentro hay un pueblo que es pueblo de Dios. Y yo vine a rescatarlos. Y ustedes lo han sometido a la maldición de la muerte. Aquí hay uno, el único hombre nacido de mujer que el pecado no ha dañado y que nunca ha cedido al mal y siempre ha obedecido a Dios. Por eso mi cuerpo no puede dañarse aquí adentro. Mi cuerpo tiene la sustancia de la inmortalidad. No se corrompe. ¿Y a qué más viniste? Gracias por preguntarme. Ustedes tienen una llave que yo necesito. ¿Cuál llave? No se me hagan los locos. Esa llave con la cual ustedes encierran en prisiones eternas a los hombres y los someten a miseria en este infierno. Give me the key. No, que se perdió. Y dice el Señor Jesús: ¿no saben que ustedes están en la presencia del que todo lo sabe? Yo sé dónde está la llave. Voy al cofre a buscarla. A ver quién me lo impide. Y el Apocalipsis dice: Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Amén. Y miren lo que sucedió. Venga conmigo, capítulo 16, otra vez. Y dice el versículo 31, el 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Diga: el gomer guardado. Otra vez: el gomer guardado. Dos veces dice en la narración que hubo que guardar el maná. La primera vez de viernes para sábado por causa de reposo. Diga: por causa de reposo. Esta vez el maná se guarda en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Y Dios dice: tomen un gomer. Acuérdense ustedes que era una medida por persona. Y Dios dice: tomen un gomer y guárdenlo en el arca, al lado del testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Dios, escuchen, Dios mandó a guardar 3 cosas en el arca. Acuérdense ustedes que en el arca era una caja cubierta de madera, o sea, de madera cubierta de oro, que tenía una
una lámina de oro, una tapa que era el propiciatorio. Tenía los dos querubines en forma de adoración inclinados el uno al otro. Y cuando la gloria se manifestaba, salía la Shekinah del propiciatorio de adentro del arca. Pero Dios es un Dios de testimonio. ¿Diga cómo? Dios es un Dios de testimonio. Y Dios, que es un Dios de testimonio, mandó a guardar 3 cosas. Diga, 3 cosas. Ahí adentro, en el arca, en su presencia. Primeramente, mandó a guardar las tablas de la ley. Diga, las tablas de la ley. Era su palabra, diga, su palabra. Y representaba el pacto con Israel. La ley era el pacto. Y Dios guarda el pacto. Diga, Dios guarda el pacto. Ahí está como testimonio. Todo lo de Dios es testimonio. ¿Saben ustedes cómo llamaba Dios aquella tienda donde Él habitaba? El tabernáculo del testimonio. Imagínense que Israel habitó en tiendas y Dios dijo: hacedme un santuario, o sea, una tienda, y yo habitaré entre ustedes. Y la tienda grande estaba en el medio, en el centro, y era Dios. A ese tabernáculo se llamaba el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba allí. Muchas veces Dios descendía al tabernáculo y hablaba a Moisés y a todo el pueblo. Ahí estaba el testimonio, su presencia. Cuando Dios quería manifestarse, se manifestaba la gloria en el tabernáculo. Era un testimonio de que Dios habitaba en medio de Israel. ¿Testimonio de qué? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El arca representaba la presencia, como la nube que nunca se fue en 40 años. Ahí estaba el testimonio de la presencia. Dios siempre es un Dios de testimonio. ¿Saben lo que es el testimonio? El testimonio es la confirmación que nos da seguridad de que lo que Dios hizo es verdad. Y siempre deja un testimonio. Siempre Dios se ha preocupado por el testimonio. Y el tabernáculo donde habitó era un testimonio. Dios siempre quiere que sus obras permanezcan. ¿Qué cosa? Amén. Como dice Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusas. Dios se deja ver. Ahí está el testimonio. Los judíos se acostumbraron a tener un Dios de testimonio. Capítulo 5 de Juan. A Jesús se le dijeron: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Qué testimonio tú tienes? Y Jesús dijo: Dios envió a Juan como testimonio. Él vino a prepararme el camino. Juan me preparó el camino. Juan es el testimonio. Dios lo envió primero. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Me preparó el camino, me presentó. Vino de parte de Dios. Y yo no voy a negar el testimonio de Dios a través de Juan. Quiso decir Jesús. Pero Jesús dijo: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. No estaba minimizando el testimonio de Juan. Estaba diciendo: tengo un testimonio mayor, el testimonio del Padre. Él dio testimonio de mí en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Yo tengo el testimonio del Padre. 3 veces ha descendido a decir que yo soy lo que soy. Jesús no rechazó el testimonio. Dios es un Dios de testimonio. Nuestra fe no está basada en una imaginación, en un sueño. Yo me soñé anoche. No, nuestra fe está basada en 3 cosas: en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. Y Dios siempre levanta una señal, un testimonio para preservación de la fe en la posteridad, porque Dios es un Dios de la posteridad. Lo que hizo ayer lo confirma hoy y lo evidencia mañana.
El tabernáculo era testimonio de que Dios moraba en medio de Israel. Pero Dios metió 3 testimonios. Por eso le llamaban el arca del testimonio. ¿Cómo llamaban al arca? Al tabernáculo completo, tabernáculo del testimonio. Al arca, el arca del testimonio. Y adentro estaba el testimonio. ¿Qué testimonio? Habían 3 testimonios. El primer testimonio eran las tablas de la ley. Testimonio de que Dios hizo un pacto con Israel. De que Dios en el monte de Horeb dejó oír su voz audible. Y Moisés dijo a Israel: ¿qué pueblo o qué pueblos tienen dioses tan cercanos como está Jehová en medio de ti, que te habla audiblemente desde el monte? Y Dios se tomó la molestia, usando el lenguaje humano, de escribir con su mano, su dedo, la ley como un testimonio. Diga el testimonio de la palabra. Estaba el testimonio de la vara de Aarón. ¿Recuerdan ustedes a la vara de Aarón? Como un testimonio de que eligió la casa de Aarón para el sacerdocio. La evidencia de la palabra, la evidencia del ministerio y la evidencia de la comunión, del maná. El maná era testimonio de que por 40 años, ¿cómo termina aquí? La casa de Israel comió maná por 40 años. Nunca dejó de caer, cada día había una porción cada día. Había doble para el día de reposo por 40 años. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué tú te detuviste al principio en la introducción a hablar de que no hay restricción de parte tuya, que si hay un fallo de parte nuestra, Dios no nos ha dejado sin testimonio? ¿Qué garantía tengo yo que Dios estará conmigo hoy? La misma que estuve ayer, la que tuvieron nuestros padres. Él terminará su obra en mí. Él no detendrá su propósito en mí. Él dio testimonio ayer y Él no cambia. El maná es un testimonio. La comunión diaria es un testimonio. Yo te hablé de la resurrección. El libro del Apocalipsis habla del maná escondido. A la iglesia de Pérgamo, Dios dice: yo te daré el maná escondido. ¿Cómo le llama a Dios? El maná escondido. Le ofreció a una iglesia el maná escondido. El maná escondido es Cristo. Ese Cristo resucitado. El Padre dijo: ven, 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 ven. Tú eres el maná, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio, tú eres el testimonio. Yo te voy a guardar en el Santísimo. Y tomó un gomer a Jesús y lo guardó en el Santísimo. ¿Dónde está Jesús ahora? Guardado. ¿Dónde? En el Santísimo. ¿Dónde es la diestra del Padre? En el Santísimo. Él lo tomó y lo guardó allá arriba. Cuando terminaron los 40 años, no cayó maná. No había maná. Porque cuando inmediatamente entraron a Canaán, dejó de caer el maná. Y dice la Biblia que Israel comenzó a alimentarse del fruto de lo que producía la tierra. Y cuando el maná había desaparecido y los hijos de Israel comían de las frutas y los vegetales y las legumbres de la tierra prometida, había un gomer guardado en el arca. Y cada vez que llevaban el arca, allá adentro iba el gomer. Allá adentro, allá, guardadito, guardadito. Guardadito, evidenciando. Hay 2 cosas ahí. Ahí. Como los huesos de José, que lo cargaban para llevarlo para allá. Ahí lleva el testimonio ahí adentro. Cristo está guardado en el cielo como un testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Dios dio en el maná a la humanidad por 33 años.
y que hace 20 siglos que nos está alimentando. Y allá arriba hay un testimonio guardado en la presencia de Dios. Te hablé de la doble porción en el día de la cruz, viernes. Te hablé del reposo. Te hablé del día primero que comenzó a caer el maná, el día de la resurrección. Y ahora te estoy diciendo que ese maná fue guardado como un testimonio en el cielo. Pero algo que me da, que a mí me llama la atención es que el maná fue guardado para la nueva generación. ¿Para quién es el maná escondido? Para nuestros hijos. Míralo ahora el testimonio. ¿Para quién es el maná escondido? Para la nueva generación. Míralo aquí, míralo aquí. Y dijo Moisés 72: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer. ¿Para a quién pertenece el maná escondido? Es de nuestros hijos. Díganselo a sus hijos. Para ti es el maná escondido. Para ti es el maná escondido. Para ti es el testimonio de Dios. Vaya a los jóvenes y a los niños, digo, para ustedes es el testimonio de Dios. Para ellos es el testimonio. El pan escondido es para ellos. A mí me llama la atención, porque el pan escondido no se ve. Yo creo que ni el sumo sacerdote nunca vio ese pan. ¿Recuerdan ustedes cuando se mudó? Hubo el cambio de tabernáculo, de la tienda al templo de Salomón. Hay un pasaje que dice, no lo tengo ahí, pero no lo voy a buscar para no desviar la atención de ustedes. Y dice que cuando fueron a trasladar el arca y a meterla, que fueron a meterla al tabernáculo, o sea, al templo de Salomón, dice que solamente había una sola cosa allí: las tablas de la ley. Que el maná no estaba. ¿Qué pasó? Ya no estaba. Va a llegar un momento que no va a estar el maná. ¿Saben cuándo? Cuando Dios lo envíe del cielo a llevarse a su iglesia. Un día Él va a bajar del Santísimo y va a dejar solo el Santísimo para estar con su iglesia. Y lo único que va a perseverar es la palabra de Dios adentro, como testimonio, y el pacto. Dice aquí: para que los hijos vean el pan con el cual yo te alimenté. Y el versículo 34: y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, vengan conmigo para terminar al Salmo 78. Miren lo que dice. Asaf, el salmista, comienza diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Es Dios hablando. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca con proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. De aquí iba a hablar proféticamente Asaf, de las cosas escondidas
desde la antigüedad, o sea, el testimonio, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Diga testimonio. Él dijo, me voy a inspirar ahora, voy a hablar en proverbios, voy a hablar en misterios revelados, voy a hablar de cosas guardadas, de cosas antiguas que nos hablaron nuestros padres. O sea, testimonio. Diga testimonio. Dice versículo 4. Dice, no las encubriremos. ¿Dice qué? No las encubriremos a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Diga conmigo, no las encubriremos a nuestros hijos, sino que las contaremos a la nueva generación. Es un pecado encubrir. La nueva generación tiene que ver lo que nosotros vimos, lo que nos contaron los padres. Pablo decía, lo que yo recibí del Señor Jesús, eso os doy. Tenemos que dar lo que hemos recibido. El maná no es solamente para comérselo, es para compartirlo. Diga, ¿para qué? Para compartirlo. Es un testimonio. El maná es un testimonio. Miren el versículo 5, atención aquí. Él estableció testimonio en Jacob. ¿Saben ustedes cómo dice el original? Que lo dice la versión de las Américas. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Así dice el original. Y en la versión de las Américas lo traduce así. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Qué hizo Dios? Mandó que la notificasen a sus hijos. ¿Qué cosa? ¿Qué? La notificasen. Dios no quiere dejar a los hijos, a los que han de venir después de nosotros, sin testimonio. Contar, no encubrir, anunciar. Versículo 6. Escuchen ahora. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Saben ustedes que el versículo 5 está hablando de la ley? Estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Está hablando de lo que estaba en el arca, dentro de eso que está hablando. Por eso te lo estoy citando. Ahí está hablando en el versículo 5 del testimonio que estaba dentro del arca. Inclusive usa la misma palabra que usa de los 10 mandamientos. Pero no tengo tiempo para eso. Versículo 10. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, los hijos a los hijos y los hijos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. ¿Cómo llegó el testimonio a nosotros? Porque otros los contaron, los pasaron. O sea, los testimonios estoy hablando, son varios. Pero ahora estoy hablando del maná, el testimonio. Sigan conmigo. Versículo 7. Escuchen el propósito. Diga a fin. ¿Cuál es? A fin me habla de un propósito. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito de dar el testimonio, el maná escondido, a la nueva generación? ¿Para quién es el maná escondido? ¿Saben ustedes? Cuando murió toda aquella generación que comió maná, solamente se preservaba un gomer guardado en el arca. Cuando tú no estés, que ya tú dejes de comer maná, va a haber un testimonio para tus hijos, guardado por Dios, a fin de que tus hijos, dice ahí, a fin de que confíen en Jehová. ¿Para qué es el testimonio? ¿Saben ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 5? Dice Primera de Juan capítulo 5. El Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice Juan, este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene el testimonio de Dios. ¿Quién tiene el testimonio de Dios? El que tiene al Hijo. ¿Quién es el testimonio de Dios? Cristo. ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testigo fiel de Apocalipsis capítulo 3? ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice Juan, ¿cuál es el testimonio de Dios? Y contesta que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. ¿Cuál es el testigo? Todo el que cree tiene el testimonio. Diga, yo tengo el testimonio. Primera de Juan 5, el que cree tiene el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. Diga, yo tengo el testimonio de Dios. Ahora páseselo a sus hijos. No se quede con él. Páselo. Guárdelo para la próxima generación. Guárdelo para cuando usted no esté, cuando usted no pueda comer, que quede el testimonio para nuestros hijos, para los que han de venir después. Hay dos razones o varias razones. La primera es a fin, miren, que confíen en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y la segunda razón, y no se olviden de las obras de Dios. Dios no quiere, Dios quiere que sus obras, hermanos, no hay nada que nos dé más confianza en Dios que lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Miren, desde Moisés para acá han pasado 3.500 años, más o menos. Ahí está el testimonio. Antes solamente una nación pequeña adoraba al Dios verdadero. Hoy lo adoran todas las naciones. En toda nación Dios tiene un pueblo que le sirve. Él era una sola nación. Ahora son naciones que sirven. ¿Saben por qué? Porque Dios ha cuidado el testimonio. A mí me ministra mucho que el maná que quedó guardado cuando no cayó más era para la descendencia. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién es el testimonio? Para nuestros hijos. ¿Para quién es el maná escondido? Para nuestros hijos. Díganselo. Yo me alimenté de maná, le serví a Dios por tantos años. Ahora, hijo, yo me voy, tú te quedas. Pero ahí está el testimonio de Dios. Repítaselo. No seamos negligentes. Tenemos un compromiso de repetir a nuestros hijos del testimonio. De dar el testimonio a nuestros hijos. Para que confíen en Dios. ¿Y para qué? Para que no se olviden de las obras de Dios. No deben ser olvidadas las obras de Dios. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios no escribe esas cosas? Si hubiéramos ahora palabra de Dios, hubiera sido una tradición todo. Pero ahora Dios se tomó la molestia, el tiempo, como decimos en el lenguaje nuestro, el propósito de que la palabra quedase para nosotros. Y miren lo que sigue diciendo: que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Atención aquí. ¿Cuál es mire, el primer propósito es que pongan en Dios su confianza. Diga, que pongan en Dios su confianza. El segundo, que no se olviden de las obras de Jehová. El tercero, que guarden sus mandamientos. El cuarto, que no sean como nosotros, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Claro, estoy aplicando, no se refiere ahí a nosotros, sino a los hijos de Israel. Pero estoy hablando para que no cometan los mismos errores que nosotros. Esta semana yo le decía a alguien, así por el Espíritu, alguien estaba caminando con nosotros. Ya sé quién fue. Y yo le dije a era uno de nuestros ministros, yo le dije, tenemos que hacer también nuestro trabajo. También. Que no dejemos tropiezo a la nueva generación. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ellos tendrán que hacer dos trabajos:
resolver los líos nuestros y lo que nosotros dejamos incompletamente, y luego el trabajo de ellos. Y puede ser que hasta se le vaya la vida entera resolviendo los problemas que nosotros dejamos. Y eso es injusto. ¿Saben ustedes cómo decía Dios a los antiguos? Prepara tu casa. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Porque vas a morir. ¿Qué es preparar la casa? ¿Saben ustedes que era costumbre de los viejitos antiguamente cuidar, cuando saben que se van a morir, hacían un testamento, arreglaban todo, mira, cuida a fulano, a esto, dejaban todo, si debían pagaban, resolvían los problemas para morir tranquilo? Así los que han de venir no tienen problemas. Hace, qué sé yo, 2 años atrás, año y medio atrás, que el viejo mío, estando bien, me dijo: hijo, toma este dinero y mételo en el banco. Yo tomé el dinero y lo metí en el banco. Se guárdalo ahí. 1 año y medio después, él cayó en estado que ahora casi uno no se puede comunicar con él. No se acuerda de eso. No me dijo nunca para qué era el dinero, pero yo sé que lo hizo para dejar todo listo. Porque eso era costumbre antigua, dejar todo listo. Es una irresponsabilidad decir que resuelvan sus problemas. No, espiritualmente, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando vengan los que han de venir después de nosotros, nuestros hijos, estoy hablando espiritualmente, van a tener que resolver todos los problemas nuestros y no van a poder hacer lo que Dios va a hacer a través de ellos. Yo prefiero, por la palabra de Dios, dejarle bien el testimonio para que confíen en Jehová, para que recuerden las obras de Jehová, para que guarden sus mandamientos y para que no sean como yo, contumaz y rebelde. En otras palabras, no le voy a dejar mi dureza, mi desobediencia. ¿Cómo concluyo? Aplicando. Mis hermanos, Dios incluye que parte de nuestra comunión consiste en guardar el altar para los que han de venir después. Guardar la palabra para los que han de venir después. Guardar el ministerio para los que han de venir después. La comunión no solamente tenemos que tenerla nosotros, la relación con Dios. Tenemos que dejar un ambiente preparado para cuando lleguen nuestros hijos. Un ambiente preparado, sin tropiezo, sin incredulidad, sin dureza de corazón. Eso es lo que enseña la palabra ahí. Hay que ser cristiano en el hogar. Cristiano con la esposa, cristiano con los hijos. Ese es el testimonio. Y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio. ¿Cómo será predicado el evangelio? Por testimonio. Entonces vendrá el fin. Hay que predicar, pero la predicación más contundente es tu vida. Tu vida. Tu vida. No te presentes a la nueva generación como un impecable. El único redentor es Jesucristo. Preséntate como un ser humano, pero sincero, íntegro, que teme a Dios, que le quiere agradar y que se sabe humillar. Porque eso es ser un cristiano. Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, elevo al cielo mi oración con todo mi corazón. Ruego a Dios por ti. Ruego que el espíritu de esta palabra, la eficacia de esta palabra, la unción de esta palabra, la vida de esta palabra llegue a ti. Que tú aprecies la palabra. Que este consejo de Dios que Dios ha sembrado en tu vida esté en tu corazón y tú lo guardes
como un tesoro de Dios. Y también tú sepas guardarlo para la próxima generación, para tus hijos naturales, espirituales. Es el deseo de Dios. Hoy yo oro al Dios del cielo en este momento, que se manifieste a tu vida, que se haga notorio en tu vida, como decimos en el lenguaje nuestro, que Dios te visite, aunque Dios siempre está contigo, pero un decir que se haga visible en tu vida, que manifieste su poder y su gracia en esta hora. Que tus ojos se abran para ver, tus oídos para oír y tu corazón para entender. Para que tu caminar con Dios sea firme, sin que lo cojo tuyo salga del camino. Que Dios te mantenga por este camino en perseverancia, dando fruto, siendo de bendición para los demás, añadiendo gloria al nombre de Dios hasta el día de la gloria de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.